Vamos a en esta noche ver un trasfondo de la persona de Jesús. El mensaje de esta noche va a ser un poco diferente a lo que regularmente tenemos, porque va a ser un poco estudio, en un sentido. Por favor, a las dos personas que hacen su mano, yo sé que Piedad y el hermano aquí. Por favor, tengan su mano en su Biblia, porque vamos a estar pasando de pasaje a pasaje, vamos a estar usándola. Siempre nos centramos de que esta es la parte más importante de nuestro servicio, la parte en cuando abrimos la palabra de Dios, oímos de lo que Dios nos quiere decir, y es muy importante que la tengan delante de ustedes. Como oí un pastor decir una vez, por lo menos si el predicador está aburrido, se ponen a leer la palabra y estamos bien. No me preocupa de nada. Vamos a enfocarnos en Juan 14, de 1 a 14. So if you're using a Bible in English, you can turn to John 14, 1 through 14. Si está usando una de esta Biblia, está la página en la pantalla. Y vamos a recoger varios versículos esta noche, como dije, por favor mantenga la Biblia abierta. Pero comenzando con este pasaje. Dice así la palabra de Dios: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, y si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstrame al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que les comunico no les hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí y el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mis obras que yo hago, también Él les hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Esta es palabra de Dios. Y quería comenzar con este pasaje porque como estamos hablando este año de caminar con Jesús y ahora estamos hablando de conocerle, es muy interesante que tenemos un pasaje en que exactamente sale esa pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo? Le está preguntando, ¿quién es este Jesús? Y aún así, las personas que caminaban con Él no estaban seguros exactamente de quién era. Y es interesante, ¿no? Porque Él acaba de decirle a ellos, bueno, si me ven a mí, ven al Padre. Y Felipe, claro, no entiende lo que está pasando. Y Jesús tiene que reprocharlo. Pero yo pienso que lo mismo puede pasar con cualquiera de nosotros. Podemos venir a la iglesia semana tras semana, podemos estar involucrados en cosas religiosas y aún así de verdaderamente no posiblemente conocer a Jesús. Podemos tener ideas de Él, cosas que no han dicho, pero sin de verdaderamente estudiar la palabra y comenzar a leerla, no lo vamos a conocer. So unless we actually study the Word and read what He says and look into it, we're not really going to know Jesus. So por eso es que podemos enfocarnos tanto este año en los evangelios en particular, para que ustedes con sus propios ojos y propios oídos vean y oigan lo que dijo el Señor de Él mismo. En esta noche en particular vamos a hacer un trasfondo del ser de la persona de Jesús, enfocando, claro, en un sentido primeramente en su humanidad. Primeramente, claro, su nombre. Si no supieran, su nombre, Cristo Jesús, no es un primer nombre y apellido, ¿no? Yo me imagino que todos saben eso. Hopefully everybody knows that Jesus Christ is not his first name and his last name. Su nombre verdadero era ¿qué? Jesús, que en el hebreo es Yeshua, y así se escribe en el hebreo, Yeshua. Yeshua, hoy en día el nombre más conocido, más cerca es que Josué. So the closest name to Yeshua is Joshua.
¿Okay? En otra palabra, ¿qué? Era un nombre súper común. Es como el nombre mío, Juan, que es un nombre muy común, el nombre José, el nombre Josué, hubiera sido un nombre muy, muy común. En otra palabra, no era un hombre que, wow, ahí viene tal y tal. No, es como que si tienes a Juan el que te ayuda a cortar la grama o el que trabaja en tu trabajo. No hubiera sido nada especial. ¿De dónde viene este nombre? Claro, lo hemos oído antes en el Antiguo Testamento, ¿no? En el nombre de Josué. So we've heard this name before, like in the Old Testament with the name of Joshua, que significa Él salvará. So era un nombre poderoso. Y claro, cualquier nombre bonito la gente quiere tenerlo, ¿no? Como el nombre de Juan, mucha gente, me imagino, quisieron tener el nombre de Juan. ¿Por qué? Porque él fue el discípulo amado. Y todos queremos ser amados, ¿no? Todos queremos ser especial. O algunos todavía hoy en día se llaman ¿qué? Jesús, ¿no? Muchos cogen ese nombre por cualquier razón y a veces confunde. Pero este nombre quiero que vean, vamos a ver una cita, todavía estamos en el libro de Juan. Vean Juan 6, 42, para ver cómo la gente lo trataba. Dice 6:42. Y se decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo, yo bajé del cielo? En otras palabras, ¿cómo pensaban de él? Pensaban, tú eres un hombre común, tú no eres un hombre tal y tal. ¿Cómo va a ser que tú estás diciendo cosas como, tú bajaste del cielo, tienes poder, o lo que acabamos de leer, que vienes, que tú estás con el Padre? La gente hubiera estado, ¿qué? Confundida. Porque no hubiera parecido una persona, poderosa y todas estas cosas que uno se imagina. No es como, por ejemplo, cuando leímos en el Antiguo Testamento que Saúl era un rey fuerte, un hombre alto. Y en realidad no sabemos ni cómo Jesús se parecía. We don't even know what Jesus really looked like, but we imagine he looked like a typical Jewish person. Okay? Me imaginamos que, claro, se parecía como que una persona común judía. No es como cuando a veces vemos esas películas de Jesús, ¿no? ¿Y cómo lo ponen? Con su pelo casi rubio y sus ojos azules. En inglés le dicen el surfer Jesus, that surfer Jesus, right? With the tan and the beach blonde hair and the blue eyes. Eso no hubiera sido Jesús. Jesús hubiera parecido ¿qué? Un hombre como del Medio Oeste, que parece más, vamos a decir, como nosotros, como los latinos. Su nariz, claro, hubiera parecido como judío, su pelo. Él hubiera sin duda parecido una persona en común judía. Y es importante las cosas que vamos a platicar esta noche en ese sentido, porque estamos leyendo un libro antiguo, de una cultura que antigua. Si usted o yo ha vivido en el Medio Oeste, posiblemente vamos a entender mucho de lo que dice la Biblia. Pero como nunca hemos vivido en el Medio Oeste, muchas de esas cosas no entendemos. Por ejemplo, cómo trataron las ovejas y las relaciones entre los padres y los hijos y cómo comían y todas estas cosas. Es muy interesante, por ejemplo, para darle un detalle, cuando hablamos de la cena, so just to give you a little detail, like when we're talking about dinner, cómo ellos se sentaban a comer. No era en una mesa, ¿no? Nosotros nos sentamos así en una mesa y estamos ahí, nuestra copa y nuestro pan. ¿Cómo ellos se sentaban? Se sentaban inclinados, ¿okay? En el piso. Y es la manera muy común en el Medio Oeste cuando todo el mundo estaba alrededor de una mesa. Entonces era una manera muy íntima. Y entender esos detalles es muy importante, por ejemplo, cuando leemos un pasaje, cuando Jesús va y hace ¿qué? Y lava los pies de los discípulos. ¿Por qué? Porque cuando la gente entraba a un sitio para comer, si tú estás comiendo, yo sé que va a parecer chistoso, pero imagínate, estás al lado de un hombre y ¿qué es lo que está prácticamente en la cara de usted? Sus pies, ¿ok? y tú no quieres que el cicote te dé el olor y tú tratando de comer y ahí dices, ay, este hombre. Entonces, regularmente, ¿qué pasaba? Alguien tenía que venir, lavar los pies, todos estamos limpios y ahora me puedo inclinar al lado de otra persona. Entonces, entendiendo la cultura y el entendimiento de la cultura del Medio Oeste judío es importante para conocer no nada más lo que dice la Biblia, pero por qué Jesús también hacía sus cosas que hacía. Y como hemos hablado de ese tema antes, ese trabajo hubiera sido un trabajo terrible. Imagínate, lavando los pies de personas que estaban tan sucios. Y las cosas que Jesús hace tan intencionalmente, las hace con un tremendo amor y un tremendo ejemplo que ellos nunca habían visto. Y llegando a eso, en un sentido, ¿cómo va a ser que con un hombre tan común, de un pueblo tan común como va a haber en un momento, vas a hacer cosas tan
maravillosas como la que leemos. So it kind of goes to the point that how is it that a man that is so common with such a common name can do these incredible things that we're talking about? Segunda cosa quiero hablar es su pueblo. Okay? Todos sabemos cuando, claro, estudiamos en la Navidad que nació en Belén, pero creció ¿a dónde? En Nazaret. So, nació en Belén, pero creció en Nazaret. Nazaret no era un pueblo maravilloso. Okay? Si el centro de toda la cultura era ¿dónde? En Jerusalén. So the center of all Jewish culture was in Jerusalem. Hasta hoy en día Jerusalén es el sitio más importante, es la ciudad, dicen que es la ciudad de Dios. ¿Y a dónde está? Está bien lejos, hacia el norte. ¿Cerca de qué? De Galilea. Y muchos de los discípulos que él llamó eran ¿de qué? Discípulos de esa región de Galilea. Hasta a veces si usted lee Hechos y hablan mal de Pedro, dicen que tú eres uno de esos hombres de Galilea, como que una de esas gentes, de ese pueblo. Y quiero que vean un ejemplo para entender qué es lo que hubiera pensado la gente de esta cultura sobre el pueblo de donde venía Jesús. Quiero que lo vean, está en el capítulo 1 de Juan. So I want you to see that in particular what these people would have thought about somebody from Nazareth by looking at John 1. So Juan 1, 43 a 51. Es un pasaje un poco chistoso. Si lo pueden ver conmigo, dice: al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret. ¿Te dan cuenta que es que Jesús de Nazaret? Y eso era muy típico, ¿no? Tú hubieras dicho tal y tal persona de tal pueblo. Yo hubiera dicho a Patricia de Medellín, ¿no? ¿No? Me acordé que es Medellín. Hubiera dicho el nombre de la persona y del pueblo de donde era. Jesús de Nazaret, el hijo de ¿quién? De José. La segunda cosa que la gente decía es que tu pueblo y el nombre de tu padre. Okay? Aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribió los profetas. Paren ahí un momento. Entonces, este hombre, Felipe, va a donde su amigo le dice que he encontrado el hombre en cual la Biblia dice que iba a venir, el Mesías. Pero este hombre viene de Nazaret y viene de un hombre que se llama José, que es un nombre que común también, ¿no? Y mira lo que dice, ¿de Nazaret? Replicó Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Eso es un insulto, ¿no? Right? So if you look at those words again, Nathanael says, could it be that something good comes out of there? Right? Es como, yo sé que posiblemente ustedes no saben esto, porque Port St. Lucie es una ciudad tan bonita, pero yo he conocido a gente que dice, ¿tú vives en Port St. Lucie? Port St. Lucie, ese sitio donde han encontrado muchas casas con drogas. ¿Cómo? Ahí no hay nada en Port St. Lucie. Yo vivo en West Palm Beach. No sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero nos tratan así como que ustedes viven en tal y tal pueblo. O si viven en Fort Pierce. Fort Pierce, tú vives allá en Fort Pierce. O Okeechobee, por allá no hay nada bueno. Todos tenemos que ciertos prejuicios, right? Tenemos ciertos prejuicios de ciertos sitios. Nazaret era un sitio que, no era un sitio donde tú ibas a comprar una casa era un sitio pobre. Pobre, y tenía una reputación como que la gente que vive ahí no son nada, en otra palabra. Esa es la reputación que está diciendo Natanael. Pero su amigo dice que, ven a ver, lo contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercó, comentó, aquí también hay un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Y que dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera. Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué fue lo que pasó aquí? So if you don't understand what happened here, Jesus saw him from when he couldn't see him. Okay, so Natanael, cuando está hablando con Felipe, estaban a una distancia, no sabemos la distancia, pero nos da a entender que hubiera sido una distancia que no lo hubiera visto. En otra palabra, hubiera sido un milagro. Por eso es que Natanael inmediatamente dice, la única manera que este hombre
puede decir que me vio es que si Él es sobrenatural, si Él es el Hijo de Dios. Pero qué increíble, ¿no? Jesús, aunque Él sabe que su pueblo tiene esta reputación y este hombre dijo estas cosas malas de Él, Él le dijo cosas bonitas y le dijo, este es un verdadero hombre de Dios. Vamos a hablar un poco de su familia. ¿Qué sabemos de su familia? Hablando de su trasfondo, ¿no? Cuando acabamos de ver Jesús de Nazaret, hijo de José, ¿y qué se sabe? Regularmente hablamos de que fueron carpinteros, right? So usually we talk about how they were probably carpenters. Now, regularmente cuando pensamos de carpintero pensamos como esta foto, ¿no? Que nada más trabajaron con maderas, hicieron cosas de maderas, pero en el tiempo antiguo los carpinteros no eran nada más maderas, ellos también trabajaban con piedras, pajas, y en un sentido a veces eran como ingenieros y arquitectos. Ellos hubieran sido personas que le hubieran consultado para, yo quiero hacer una casa, dame una consulta, dame un estimado, cosas así. Pero sin duda era una profesión más o menos, no era una profesión, vamos a decir, como un rabí, un maestro. Entonces ustedes pueden entender cómo va a ser que un hijo de un carpintero, de un trabajo común, sale siendo maestro. So how could it be that the son of a carpenter, which is probably a very common lowly job, ends up being a rabbi, a teacher? En otra palabra, quiero que, viendo el trasfondo, cuando la gente hubiera visto a Jesús, no hubieran dicho, wow, Jesús es rabí, ¿qué hubieran pensado? Vamos a ver lo que dice. ¿No? Es como cuando la gente va a la iglesia, dicen, hay un dominicano ahí hablando en zona de español, no sé qué va a decir, vamos a ver, quién sabe, esa gente dominicana, Hubieran tenido que su prejuicio, hubieran dicho, viene de tal pueblo de Nazaret y Jesús y hijo de un carpintero, ¿qué será? Pero cuando la gente comenzó a oír su enseñanza, se quedaron ¿qué? Asombrados. ¿Cómo va a ser que un hombre así, tan común, de un pueblo tan bajo, de un padre carpintero, tiene esta enseñanza? Y para ver un versículo, no tienen que buscarlo, Marcos 6:3 no lo dice. La gente hablando de Jesús dice, ¿no es acaso el carpintero? Son esas palabras están hablando de Jesús. So they're talking about Jesus, they're like, isn't this the carpenter? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón? ¿No están sus hermanos aquí con nosotros? Y se escandalizaron a causa de él. ¿Por qué se están escandalizando? Porque en esta cultura, para entender este trasfondo, nada más hubiera tenido autoridad alguien que hubiera sido reconocido como un maestro, un rabí. Claro, todos los judíos tenían derecho a entrar al templo, oír de la ley que se predicaba de los rabí, pero enseñar como él estaba haciendo, sin en un sentido tener los entrenamientos que habían tenido los otros, o el reconocimiento, hubiera sido escandaloso. ¿Cómo va a ser que este hombre, como dice aquí, hijo de José, mira aquí están sus hermanos, en otra palabra, ¿qué? Lo conocemos. ¿Cómo va a ser que este hombre está diciendo estas cosas? Y hubiera causado un escándalo. Bueno, aún con todo esto, su nombre, la mala fama del sitio de donde él viene, la gente conociendo de que viene de una familia común, de nombre común, el Señor comienza su ministerio. Y es importante estas cosas que yo acabo de decirle a ustedes porque entendiendo ese trasfondo, pueden ver el impacto grande de su ministerio y su enseñanza. Porque ellos, viéndolo por los ojos que ellos lo están viendo, también hubiera tenido un tremendo impacto para personas que comunes. So it would have had great impact if you're a common person seeing Jesus teach. So si tú eres una persona común, de no mucho dinero, posiblemente de cerca del área de donde viene Jesús y otros pueblos, viendo lo que Él está haciendo, de sanando personas, de predicando, el amor que está enseñando, hubiera hecho un impacto increíble. Porque la mayoría de los que estaban, vamos a decir, ya en las alturas de las enseñanzas y los maestros, ellos no se asociaban con los pecadores, ellos no se asociaban tanto con los pobres y tampoco hubieran sanado. Él estaba haciendo cosas que ellos no habían visto. Para ver un pasaje, vamos a Mateo. So if we're going to look at a passage a little bit about his ministry. Claro, esta noche no vamos a entrar en todos detalles porque vamos a ver más sobre eso en estos meses. Pero Mateo 9, 35 a 38.
Este pasaje es un buen resumen de su ministerio, de lo que él hacía. If you're just kind of looking for a quick passage that's a summary, this is a good passage. Dice versículo 35, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y quiero que paren ahí un momento, ¿ok? Regularmente, y yo creo que hablé de esto el año pasado, cuando un maestro quería tener título de maestro, la meta era vamos a ser un maestro en un templo. Y si eres dichoso, llegar a Jerusalén. Y ya cuando tú tenías fama como maestro, los discípulos venían a ti. ¿Okay? Y venían a ti a pedir, por favor, ¿puedo ser tu discípulo? ¿Puedo sentarme a tus pies? Porque ya habías recorrido fama. ¿Okay? Como por ejemplo, después leemos en la Biblia, hablando de Pablo, que Pablo se sentó a los pies de Gamaliel, que era uno de los tremendos maestros del tiempo. Ya era un hombre que tenía fama. Si están entendiendo esto, era lo opuesto. En otras palabras, Jesús estaba saliendo, visitando varias áreas, varias sinagogas, haciendo estas cosas. No hubiera sido nada de común, nada de común. En otras palabras, si pueden entender, por eso era que cuando la fama de Jesús comienza a crecer, hubieran visto que un montón de personas, una gran multitud. Porque la mayoría de los maestros no estaban haciendo estas cosas. Y dice aquí, sanando toda enfermedad y toda dolencia. El versículo 36, a ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiados y desamparados como ovejas sin pastor. Este versículo es muy bello, porque no habla del impacto que la gente tenía al corazón de Jesús. So if you're looking at this verse, you see the impact that people have on Jesus. Él no nada más está haciendo su ministerio y sanando esto y lo otro. Él está viendo lo que está pasando. La gente está, miren cómo dice el versículo, agobiadas y desamparadas. Él está viendo la pobreza, el dolor, la gente que están en enfermedad. ¿Y qué pasa? Él está teniendo compasión de ellas. ¿Okay? Y esto es muy importante porque todas estas cosas que están en el trasfondo, que en un sentido puede afectar a cualquier persona, Jesús, Él ve más allá de todas estas cosas y Él ve a su propósito, a las personas, al amor que Él vino a dar, y eso impacta su compasión. Y es la manera, cuando vean estos versículos, es la manera que Él quiere que sus discípulos también vivan. Dice el versículo 37, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, le dijo a sus discípulos, pídale por tanto al Señor de la cosecha que envíen obreros a su campo. ¿Qué quiere Jesús? Jesús quiere que la iglesia, que sus obreros, sus discípulos, hagan lo mismo. Que salgan afuera, que vean la gente, vean la necesidad y tengan compasión. Tengan compasión. Que vean, que sean una iglesia y unos obreros que cuando vean a la gente, hagan el trabajo de la iglesia. Que prediquen las buenas nuevas, que oren por los que necesitan ser sanados. Estamos supuestos, en otra palabra, a seguir su ejemplo. Últimamente, Jesús, claro, no es nada más un hombre, ¿no? Él hace una tremenda declaración diciendo que Él es el Hijo de Dios. Mateo 16, 21, como estamos todavía en Mateo. So we want to look at this reference where Jesus is talking about being more than just a man. Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que el tercer día resucitara. ¿Cómo usted se sintiera si su mejor amigo dijera algo así? Se sintiera triste, ¿no? ¿Quién no? Ellos pasaron, ¿cuánto tiempo? 3 años. 3 años caminando junto a todo lado, viendo cosas como acabamos de ver, viendo a Jesús sanando, la compasión que tenía para la gente, dándole de comer. Y casi al fin de este ministerio, Jesús dice, ¿saben qué? Ahora cuando entremos a Jerusalén van a pasar algunas cosas y me van a coger y me van a matar.
Esto hubiera tenido que un tremendo impacto. Un tremendo impacto. Y claro, si la cosa se hubiera terminado ahí, hubiera sido que totalmente triste. Viendo todo este trasfondo de un hombre judío que tenía tremenda enseñanza, hubiera ahí terminado. Hasta hoy en día, por ejemplo, los judíos reconocen a Jesús como un gran maestro. So even today, for example, Jews recognize Jesus as a great teacher. Hubo hace mucho tiempo que ni lo querían reconocer, pero ahora han visto mucho más estudios por los propios judíos y reconocen que Jesús fue tremendo maestro, que sus enseñanzas eran muy buenas, pero no lo reconocen como el Mesías. No aceptan lo que nosotros los gentiles, porque ellos dicen que ustedes son gentiles, ustedes claman que Él es el Mesías y dicen que nuestra Biblia es el Antiguo Testamento y se insultan. Se escandalizan por las cosas. Pero la cosa no para ahí y tenemos evidencia en esto y quiero que vean la evidencia por sus propios discípulos. Hechos 2, y es la última referencia, so no quiero que se la pierdan. Hechos está después de Juan, Hechos 2, 29-39. Si Jesús nada más hubiera sido un hombre común, con el trasfondo que acabamos de ver, un hombre judío, con buena enseñanza, amaba a la gente, sanaba, daba de comer, si él nada más hubiera sido un hombre común, ¿y qué de sus discípulos? ¿Y qué de ellos? Ellos se hubieran dado cuenta que, qué triste, lo mataron y ahí se acabó la historia. So if Jesus would have been just a common man, what about his disciples? They would have just been like, whatever, he was a nice guy, I loved him, but he's dead now, he's died. Pero sabemos que la historia no termina ahí. Jesús resucita. Y en su resurrección, Él comprueba todo lo que Él ha dicho. Comprueba que sin duda es el Hijo de Dios. Y la evidencia, una de las evidencias, y hay muchas, claro, está en esta primera prédica de Pedro, aquí en Hechos. Las cosas que dice Pedro de Jesús, y desen cuenta que esto es recién de que Él es ascendido al cielo, nos dice mucho de la conexión que ellos han hecho entre lo que han visto y lo que Jesús ha dicho, y ellos lo están conectando. Hechos 2, 29 a 39 dicen, esto es Pedro predicando: hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca de la patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previo lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Quiero que paren ahí, porque Él le está diciendo que ustedes todos son testigos. Si no lo han visto, han oído de esto, porque Jesús después de su resurrección caminó por 40 días. Exaltado por poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que pongan a tus enemigos por estrado a tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Y esto es muy interesante. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Porque la conclusión es lo más importante. Si todo lo que Pedro está diciendo es verdad y que este hombre era más que hombre y resucitó y era hasta la mano derecha de Dios y tiene todo poder y el Mesías, tenemos que hacer algo. No nos podemos así nada más quedar con la información. ¿Qué debemos hacer? Y dice Pedro: arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Para ponerlo de otra manera,
So to put it a different way, y voy a tratar de, después de leerlo voy a traducir. I'm trying here to prevent anyone saying the really foolish thing that people often say about him. I'm ready to accept Jesus as a great moral teacher, but I don't accept his claim to God. So dice este escritor que mucha gente tontamente dice, bueno, yo puedo aceptar a Jesús como un gran maestro y enseñanza, pero no puedo aceptar que fue Dios. That is the one thing we must not say. A man who was merely a man and said the sort of things Jesus said would not be a great moral teacher. He would either be a lunatic on the level with the man who says he is a poached egg, or else he would be the devil of hell. Y lo que dice el escritor es que no podemos nada más aceptar eso. Si era nada más un hombre que dijo estas cosas que hemos leído, él hubiera sido un hombre loco, ¿no? Porque ¿cómo va a ser que alguien está caminando diciendo que es el Hijo de Dios? No hubiera sido nada más, alguien, un buen maestro. Hubiera sido alguien que pensamos que es loco. You must make your choice. Either this man was and is the Son of God, or else a madman or something worse. You can shut him up for a fool. You can spit at him and kill him as a demon, or you can fall at his feet and call him Lord and God. And let us not come with any patronizing nonsense about his being a great human teacher. He has not left that open to us. He did not intend to. Y lo que dice aquí es esto, es que todos tenemos que decidir qué hacer con esto. Él no era nada más un gran maestro, él no era nada más un hombre como un judío. Si él resucitó, era mucho más que eso, era el Hijo de Dios. Y ese es donde está el centro de todo, el trasfondo de quién es Jesús. Como acabamos de leer lo que dijo Pedro. Entonces no nada más podemos pensar, pastor, me gusta ir a la iglesia y oír las cosas bonitas que dijo Jesús, y Él dijo que nos amemos y no nos juzguemos. Y la gente escoge lo que quieren, pero no quieren a Jesús. ¿Me entienden? Escogen lo que quieren de Jesús, pero no quieren a Jesús. Porque Jesús dijo claramente, si ustedes me aman, van a seguir mis mandamientos. Si ustedes quieren seguirme, tienen que coger su cruz y seguirme. Ustedes tienen que hacer lo que yo digo. Lo dijo claramente, ¿no? Que nos manda a predicar el Evangelio, bautizándolo y enseñándole todo lo que yo le he enseñado a ustedes. Esos son los verdaderos seguidores de Jesús. Todos tenemos una responsabilidad de qué hacer con esta información. ¿Qué hacemos con esto? El mundo, hermanos, sabe que hubo un hombre Jesús que caminó, que fue buena, para ellos parece buena persona. Dicen, qué pena que lo mataron, pero paran ahí. Dicen, eso de que dicen los cristianos de que resucitó, eso es una historia bonita que ellos dicen. Todos tenemos que hacer una decisión sobre esto. La prueba, pudiéramos pasar otra hora hablando de las pruebas. Hay una tumba donde no hay un cuerpo, hay testigos que testificaron que lo vieron. Tenemos testamentos escritos por personas que lo vieron. Prueba hay más que suficiente. Y personas que creen y viven por Él hay más que suficiente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que sin duda ¿qué? Hacer una decisión con esto. Como estos hombres cuando fueron enfrentados con la información dijeron, ¿qué vamos a hacer? Hemos matado a Jesús. Tenemos sangre en nuestra mano. Y es la realidad que nos confrontamos todos cuando hablamos del Evangelio. De que si de verdad somos pecadores, que merecemos la muerte, que de verdad Dios no nos puede nada más aceptar así como somos, que las buenas obras que hacemos no son suficientes, que si Dios de verdad mandó a su Hijo para vivir y morir por nuestros pecados, y si Él murió y resucitó y ascendió y está a la mano derecha de Dios, sin duda hay que considerar lo que Él dijo. Y hay que considerar que hay que arrepentirse y dar nuestra vida rendida totalmente a Él. No un poco, no nada más, para ser religioso, hay que dar nuestra vida totalmente a Él. Al Jesús que demanda, sígueme, toma tu cruz y sígueme. Ese es el Jesús que hablamos. Amén. Oremos.